Bien amigos, hola, 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 ya regresamos con más información. Hola, ya regresamos con más información a tu canal de... Pues encontrarás noticias, reportajes, entrevistas y muchas cosas más. Así que te invitamos a compartir este mensaje porque bueno, ahora resulta que mientras nuestro gobernador está todavía de viaje por el extranjero, pues bueno, continúa el problema magisterial en Michoacán. Y ante la problemática del magisterio, el gobierno del estado ha dado este mensaje. Te invito a que te quedes con nosotros, te invito a que te enteres de lo que está pasando en Michoacán. Sobre todo este tema le concierne a todos los maestros de Michoacán, a todos los maestros. Por favor, ayúdenme a compartirlo y bueno, nuestra solidaridad con los maestros también ante la falta de pago que de ninguna manera siempre justifican. Yo te invito a que te expreses y también invitamos a algún maestro a abrirle el espacio y que pueda dar su punto de vista ante esta opinión del gobierno del estado, ante esta mensaje que estará emitiendo el gobierno del estado, que te lo vamos a compartir en un momento más. Te invitamos a que te quedes con nosotros y te enteres. Bien amigos, pues bueno, vamos en directo con la información, vamos en directo a enlazarnos allá hasta la capital michoacana, donde están dando este mensaje, sobre todo para todo el magisterio, y más que el magisterio, que se entere todo Michoacán, pero bueno, para la contraparte, vamos a invitar a los maestros a darles ese espacio también para que se expresen, y sobre todo dejen los comentarios, ¿qué opinas, amigos maestros? Que no les hayan pagado y desde luego que nuestra solidaridad con ustedes. Vamos a dejarles el audio original de esta conferencia de prensa y sobre todo invitarte a que te expresen en los comentarios. El magisterio con las maestras y los maestros y por supuesto el tema específico de la nómina magisterial y la responsabilidad que como gobierno del Estado tenemos con las maestras y maestros en el cumplimiento de algo básico, sin duda, como lo es su salario. Por ello, me acompañan en esta rueda de prensa, agradeciéndoles su presencia y su participación va a ser básica para informar la situación que no de ahora en el tema educativo impera en Michoacán y que es preciso informar la situación que guarda el tema económico, específicamente en el rubro del magisterio, desde hace tiempo y los esfuerzos que se han encaminado en aras de buscar una solución de fondo en un tema tan importante como lo es justamente el educativo. Agradecerle al secretario de Educación, el maestro Héctor Ayala, y por supuesto al secretario de Finanzas, Carlos Maldonado. Sin más, me permitiría darle el uso de la palabra al secretario de Educación para efectos de precisar la situación que guarda el tema económico, el tema educativo en el Estado y los pendientes que tenemos con el magisterio michoacano. Adelante, secretario. Muy buenos días, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Es importante hacer referencia al tema del antecedente que nos lleva a esta situación que estamos transcurriendo en el magisterio. Para eso es importante citar el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica de 1992, en donde la aportación federal era del 90%, poco menos del 10% para la aportación estatal. En el 2014, que terminó la vigencia del fondo con el que se pagaba la nómina educativa, llegamos a tener la obligación del 60% para la federación y el Estado un 40%. Como ven,
Es un incremento sustancial en las obligaciones que a lo largo de estos años suscribió el Estado. Es importante destacar también que, derivado del análisis por parte del Gobierno de la República, en conjunto con el Gobierno del Estado, se celebraron diversas reuniones entre la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado, con la finalidad de atender este déficit que se fue gestando a lo largo del tiempo. Hubo planteamientos de parte del presidente de la República de federalizar la nómina educativa estatal al 100%. Eso no fue posible. Se llevó a cabo, se celebró un convenio para federalizar la nómina educativa estatal. Este convenio preveía el análisis de todas las percepciones del magisterio en la entidad, por un monto más o menos, me corregirá el señor secretario de Finanzas, por un monto más o menos de 9,000 millones de pesos para los 28,000 trabajadores del magisterio estatal, con una proporción del 34.6% para la federación y el 65.4% para nuestra entidad. Quedaron pendientes, después de esa firma del 23 de enero, se llevó a cabo, o más bien estamos en esta penosa situación del COVID-19, y quedaron dos pendientes de ser suscritos. Uno fue la institución del mecanismo de pago, es decir, la constitución del FONE-MICH, así denominado, un fondo que tendría la suficiencia financiera para poder coberturar de manera directa los sueldos y salarios de los trabajadores. Lamentablemente, estos trabajos fueron interrumpidos a causa de esta situación tan lamentable que atraviesa el mundo, el país y nuestro estado. Posteriormente, hemos venido cubriendo de manera recurrente hasta la quincena 13 las percepciones de las maestras y los maestros de manera regular. Tuvimos un tropiezo inicial, dificultades que nos ha informado el señor secretario con respecto a ese 65.4% de obligación estatal a causa de un déficit estructural. Es decir, este año, especialmente este año, es un año atípico, complejo, en donde nuestra entidad tiene un déficit de un poco más de 6,000 millones de pesos. Perdón por estar tocando el tema, señor secretario, con respecto al tema económico, pero bueno, más o menos esa es la cifra que tenemos estimado. El gobierno estatal hasta esa quincena 13 aportó ya 2,500 millones de pesos. La aportación federal del 34.6% vía recursos extraordinarios es de 1,322 millones de pesos, más la parte de esta quincena que ya se ministró al Estado, sobre un monto del 34.6%. Estos datos son importantes porque son recursos extraordinarios, 145 millones de pesos, que ya se encuentran radicados, pero existe el déficit estructural en los 64.50%, que constituyen 274 millones. El costo total de la quincena es de casi 420 millones de pesos. Sacamos también el costeo de todas las obligaciones que tenemos hasta el término de la administración en materia constitucional, la entrega constitucional misma, y son 1,305 millones para el Estado, por ese 64.5%, y la aportación federal del 34.6%, que se realiza vía U080 y que representa solo 1/3 de la totalidad del gasto en materia educativa. También tenemos costeado lo que vamos a entregar, es decir, existen percepciones de octubre a la segunda quincena, más bien a la segunda parte del aguinaldo que se paga en enero, por un poco más de 2,011 millones de pesos. Estos son los costeos proyectados, aproximados, gracias al trabajo
coordinado entre los dos niveles de gobierno, es decir, estas cifras son conciliadas entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación, nuestra Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de darle transparencia y certeza a la nómina educativa estatal. Es una realidad que el recurso necesario es de 9,000 millones de pesos. El acuerdo estipula una participación del 34.6% para la Federación vía recursos extraordinarios no regularizables, derivado de que no fue posible llevar a cabo el proceso de formalización del acuerdo mediante la constitución del vehículo financiero. Hoy tenemos un problema de disponibilidad financiera, aunado a otros detalles que el señor secretario más puntualmente hará saber a ustedes. Es importante destacar que para poder llevar a cabo esta solicitud de recursos extraordinarios, la entidad tuvo que llevar a cabo varias acciones, un decálogo prácticamente de cumplimiento de medidas disciplinarias en materia del capítulo 1000. El capítulo 1000 son los sueldos y salarios de los trabajadores, y nos pidieron por parte del Gobierno de la República el poder llevar a cabo acciones de eficiencia en materia del capítulo 1000. Es decir, no crear plazas estatales. Eso es algo que ya se había determinado por parte del gobernador del estado, por parte de la Secretaría de Finanzas. No crear una sola plaza docente nueva en materia de educación básica. También que todas las plazas estatales se cancelaran una vez que se estuvieran vacantes. También es cierto que todas las plazas docentes iniciales de educación básica transferidas preferiblemente serían ocupadas en lugar de las estatales. También es importante destacar que hemos trabajado con los sindicatos para poder formalizar quienes trabajan horas extraordinarias o horas de incremento de manera eventual. Lo hemos hecho para poder formalizar con plaza federal transferida, es decir, con los recursos del FONE. Son también acciones importantes de destacar la reingeniería administrativa que se ha hecho en el mismo seno de la Secretaría de Educación, en donde nuestra subsecretaría de administración de 6 direcciones pasó a tener solamente 3. Implementamos un mecanismo de llamado voluntario a incorporarse al pago vía electrónica a los trabajadores, en donde tenemos un avance importante, un poco más del 70% de trabajadores ya cobran con esta modalidad. También llevamos a cabo un reordenamiento administrativo para que todos los programas, propuestas docentes que con cargo a las finanzas públicas estatales pasaran a formar parte de las obligaciones o responsabilidades del Gobierno de la República mediante La Escuela es Nuestra, mediante los programas también que ya existen predestinados para este fin. También trabajamos para ajustar todas las plataformas, más bien para llevar a cabo una plataforma de regularización de adscripciones de los trabajadores, es decir, probar que el hallazgo del diagnóstico que se llevó a cabo por la Secretaría de Bienestar, en donde hubo un poco más de 9,000 trabajadores observados que cobraban en un centro de trabajo y no laboraban en él, hoy hemos podido regularizar 8,783 y en proceso de baja por no acreditar el lugar donde laboran, tenemos ya un número de 768 trabajadores. Son medidas necesarias para buscar abatir el déficit, eficientar el gasto en materia del capítulo 1000. No es un tema de persecución en contra del trabajador, más bien es un asunto de eficiencia en el gasto del capítulo 1000. Con respecto a las gestiones para poder llevar a cabo el pago de las quincenas completas, debemos destacar que la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación Pública también han estado ayudándonos de manera muy responsable, sobre todo conscientes de esta presión de gasto que representamos, sobre todo el sector educativo, crisis sanitaria. Hemos estado, y bueno, seguramente en próximos días ya tendremos una fecha en concreto pero bueno, eso sería en cuanto. Muy buenos días a todos, gracias por su amable asistencia.
Creo que después de lo expresado por el señor secretario de Gobierno y el señor secretario, pero sí sería importante, y en la presentación que hizo el maestro Héctor Ayala, se refería desde el año de 1992, es decir, llevamos 30 años con un problema estructural en donde han venido migrando en diferentes programas, casi cada 6 años, de cómo resolver el problema educativo. Como ustedes saben, este problema en el Estado, de carácter estructural, pues fue la creación de muchas plazas sin tener fuente de financiamiento cierto para poder pagarlas y para poder cubrirlas en tiempo y forma. En la medida que pasaron los años, pues evidentemente fue creciendo la planta de maestros y fue siendo más grande el adeudo y la problemática que cada año tiene el gobierno del Estado para cubrir la nómina magisterial. En anteriores administraciones y años, no la anterior administración, no, varias administraciones, el gobierno federal ministraba aproximadamente entre 4,000 y 4,500 millones de pesos de recurso extraordinario no regularizable, precisamente para que el Estado tuviera con qué hacerle frente a estos compromisos del magisterio. El convenio que firmó el señor gobernador en representación del Estado con el señor secretario de Educación Federal y el secretario de Hacienda, que tiene una vigencia hasta el 2024, establece estos porcentajes a los que ya aludía Héctor, del 34% y el 65%, en donde a la Federación pues, le corresponde una tercera parte y al Estado las otras 2/3 partes. Ese 6.4% representa aproximadamente entre 3,200 y 3,300 millones de pesos. Ahora bien, se ha pronunciado diversos líderes y actores de la política en el Estado en el sentido de decir que nos llegó el recurso para pagarles, que lo tenemos retenido ahí o que ya no los gastamos, pues lo cual es mentir, que si tú tienes el 34% de un 100%, ¿a quiénes les pagas a todos nada más el 34%? ¿O de manera selectiva les pagas nada más a un determinado número de maestros el 100% que representará del 100%, el 100% de su salario, que representará a su vez del 100% de los maestros solo el 34.6%? Nosotros creemos, por lo menos en lo personal creo, que generaría más encono en los maestros que solo se pagara de manera parcial. Entonces, pues evidentemente lo que nosotros estamos haciendo es las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda, ante la Secretaría de Educación, para poder contar con recursos suficientes y poder pagar a la brevedad posible la nómina magisterial. Este problema pues, es cíclico, con independencia de que había venido pasado año con año. El 2020 fue mucho más estable, precisamente por la firma del convenio, que si bien es cierto, es por una cantidad menor a la que en otros años y en otras administraciones se ministraba para hacerle frente a la nómina magisterial, la diferencia es que antes había que ir a estar tocando al presidente en turno, a suplicarle que por favor nos mandara recursos para mitigar el problema. Ahora no. Creo que el gran
logro del señor gobernador Silvano Aureoles es haber signado ese convenio que en ese 34.6%, y ya lo decía Héctor, íbamos a sentarnos a negociar para que este año aumentara en un X determinado por ciento. La aspiración era plantear que por lo menos al 50%, porque entendemos por todo el contexto de la macroeconomía mundial que el Estado federal tampoco tiene la suficiencia y capacidad de administrar recursos a todos los estados para satisfacer todas las necesidades. Entonces, aun cuando el presidente se había a la federalización de la nómina de Michoacán y citó una frase de tipo Ciudad de México, donde el tipo Ciudad de México el 100% lo paga la federación. Digamos que tendría que ser progresivo. Sin embargo, se firmó con ese 34.6, ya no pudimos volvernos a sentar ni con el secretario de Educación, ni con el secretario de Hacienda, para poder volver a negociar como se había quedado y crecer ese porcentaje. Esas prestaciones que hay a los diversos sindicatos que existen en nuestro estado, no solo del sector magisterial, a diversos sindicatos. Y entonces crecen las prestaciones, hay que pagar 15 días, una serie de elementos y variantes. En los anteriores años, 4 años de gobierno, 3 años de gobierno, 2 años de gobierno, 1 año de gobierno, siempre tenías la posibilidad y la capacidad de poder negociar o bien con un banco de corto plazo, un crédito de corto plazo, para solventar esa nómina y te quedaba tiempo suficiente para pagar, o un adelanto de participaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y te las descuentan intereses. Pero hoy, institucional del señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, pues irle a tocar a la puerta a un banco es imposible. Y los reciben. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, las participaciones llegaron pesos más, pesos menos, pero conforme estaban establecidas en el presupuesto de egreso federal. Pero junio, el 6 de junio fueron las votaciones, los días 11 y 18 nos ministran las participaciones, y entonces junio 11 ya viene un ajuste, un recorte, quiero decir diferentes palabras para que después no se malinterprete. Llega un recurso menor al proyectado en el presupuesto de egresos al Estado, por diversos conceptos, pero el principal fue impuesto sobre la renta. Hay una modalidad, que seguro ustedes la conocen, que establece la ley del impuesto sobre la renta en el marco de la coordinación fiscal, donde los estados y los municipios estamos obligados a timbrar y pagar el impuesto sobre la renta que nos corresponda. Entonces lo timbras, lo pagas antes del día, antes era antes del día 11, 12, hoy es antes del día 5, del día 4, y el día 30 del mismo mes te lo regresaban si estaba bien timbrado. Nosotros traíamos una dinámica ya, obvio, después de la experiencia de estos casi 6 años, una dinámica recurrente de estar recuperando esos recursos. Pero obvio, para recuperarlos primero los tienes que timbrar y pagar. Y entonces en junio habíamos pagado nuestros correspondientes enteros
de impuesto sobre la renta. Y en junio nos llega la noticia de que nos llegarían 320 millones de pesos menos de impuesto sobre la renta, de lo que ya habíamos pagado y que estábamos esperando para el día 30. ¿Y de qué deriva de que nos haya llegado esos 320 millones de pesos menos? Cada año los contribuyentes de persona física pues hacen su declaración anual. Como algunos de los trabajadores tienen otros ingresos, entonces hacen su propia declaración, aunque nosotros les retengamos, y al momento de hacer su declaración, pues resulta que hay que devolverles más dinero. Y entonces Hacienda se los devuelve y se voltea con los estados y le dice: de esto que ya te había yo, de esto que ya me pagaste y te iba yo a devolver, pues a tal número de trabajadores ya se los regresé, y entonces lo voy a recuperar y me voy a cobrar de aquí. En años anteriores habían sido 180 millones, 200, y así, más o menos. Pero esta cifra de 320 millones fue fuera de la normalidad y de la recurrencia de los otros años. Pero tampoco tienes la oportunidad, porque aunque lo pidas no te lo dan, de pedirle al SAT ese padrón de compañeros a los que les regresó el recurso para verificar que efectivamente son trabajadores del Estado, para empezar, y ver en qué condiciones entregaron su declaración de impuestos y hacer una confronta para ver si efectivamente son 320 o son 318. Entonces, se convierte en dogma de fe. Dice el SAT que son 320 y ahí muere. Y te los voy a descontar. Como en un mes no nos alcanzaba para pagar, pues nos los descontaron, o nos los están terminando de descontar en 3, 4 quincenas. Y entonces el recurso, o buena parte del recurso con el que podríamos haber hecho frente desde la primera quincena de junio, que no la pagamos el mediodía, la pagamos como 4 días después, porque coincidió que 4 días después llegaron las participaciones. Pero esto no va a dejar de suceder, porque el boquete de esos 320 millones de pesos ya lo traemos. Y entonces, cada quincena, a menos que la gestión del señor gobernador fuera exitosa, pero si no existe ese apoyo, va a estar pasando lo mismo. Vamos a estar llegando tardíos al pago de la quincena. Sí vamos a tener cómo pagarlo, porque las participaciones, junto con lo que manda la Federación vía el programa U080, el recurso extraordinario, ese 34%, y nuestras participaciones sí nos alcanzan. El problema es las fechas y el tiempo, que desafortunadamente no concatenan por este retraso que ya traemos y que seguramente seguiremos incurriendo en retrasos. Pero no, a menos, bueno, que ya no debiera de suceder. Algo parecido a lo del IES. Y entonces ahí sí estamos ya en un problema grave. Ya no tendría por qué suceder. Pero bueno, todo es posible. Entonces, pues a los maestros de comprensión, seguramente van a decir: pues a mí poco me sirve tu mensaje, porque yo lo que necesito es que me pagues la comida, la escuela, etcétera, todas las necesidades de la vida diaria. Pero que estamos ciertos de la necesidad
y comprometidos a pagarle sus quincenas. No solo ellos, también el personal de estructura. O sea, no solo el personal sindicalizado del magisterio es el que está dejando de cobrar. Estamos dejando de cobrar funcionarios, estamos dejando de cobrar eventuales, todos. Entonces, digo, es una dinámica de 2 meses, porque esperemos que, si así las autoridades lo determinan, esperemos que el gobernador electo, por la cercanía que pudiera llegar a tener y capacidad de gestión con el presidente, ese convenio del que ya abrió una brecha importante el gobernador Silvano, es solo subir la correlación de porcentajes. Y entonces de 34.6, si lo suben al 50, al 60, pues le hacen la vida al Estado y le hacen la vida a la administración, porque será un tanque de oxígeno que le durará un buen rato. De mi parte es todo y me pongo a sus órdenes. Compañeras, compañeros, un espacio para 4 preguntas por motivos de agenda. Únicamente sobre el tema educativo, les pido por favor al final, podría haber con algún otro funcionario, alguna otra situación, pero única y exclusivamente por el tema educativo. No estamos con Oscar Guerrero. Sí. Igual secretario de Educación como para el secretario de Finanzas, en un primer sentido saber si el hecho de que no se haya consumado ya el proceso a un tema de la pandemia o a un tema político, porque incluso desde el otro lado el propio gobierno llevar a cabo debido a que pues no hay confianza vaya hacia el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Eso por una parte. Y también en otro sentido me gustaría preguntarle al secretario de Finanzas en relación al tema de pensiones, que si bien no está totalmente ligado a esta problemática con el magisterio, si va de la mano, saber si ya hay una proyección actuarial para conocer si hay un estado o posible colapso vaya en el sistema de pensiones secretarios, si ya tienen alguna proyección en ese sentido. Y ya por último, saber cómo van a solventar la nómina. Usted asegura que existirán retrasos, pero ¿hay garantías de pago y de dónde estaría saliendo este recurso ante pues las limitantes que tienen a solicitar un crédito? Y pues también la cerrazón que dicen encontrar en la Secretaría de Hacienda. Tu primera pregunta, decías si por el tema de la pandemia o por una razón de carácter político. Creo que fue una mezcla de las dos por las que no se pudo avanzar. Concreta, esa es la respuesta. En relación a pensiones, no se ve un colapso en el último estudio actuarial que hicimos hasta el 2029, que podría empezar a tener algunos problemas. Habrá que recordar que en el 2015, cuando el señor gobernador Aureoles toma protesta para ejercer el cargo como titular del Ejecutivo, había heredado una deuda por parte del Ejecutivo hacia pensiones de 500 millones de pesos. Desde la primera quincena de octubre de 2015 a la fecha, el señor gobernador con todas las aportaciones de pensiones. No se ha dejado de pagar ni una quincena de pensiones. Logró en algún momento aportar 190 millones de pesos más para minimizar un poco el déficit de esos 500 millones de pesos que habían sido heredados. ¿Qué otra pregunta hiciste? La manera en que van a solventar la nómina, usted asegura que existían retrasos, pero que el dinero va a estar. Entonces, ¿de dónde
Sí, pero como decía yo, va a salir de la combinación o de la mezcla del recurso federal de ese 34.6, que sí siempre ha llegado, seamos honestos, 34.6, y el otro 65 de las participaciones del Estado. O sea, alcanza, a menos que sucediera algo excepcional como lo que platicaba yo de impuesto sobre la renta, que ya no tendría por qué suceder, porque solo es junio y julio de cada año. Entonces, en estos 2 meses no vislumbramos que haya una afectación a las participaciones que no nos permitiera pagar la nómina magisterial, con la mezcla del 34.6 de la U080 de la Federación como recurso extraordinario. ¿El presupuesto deficitario ya no sería una limitante, secretario? ¿Cómo? El presupuesto deficitario del presente Ajá. fiscal no va a resultar ser una limitante para cumplir con la nómina magisterial. Pues lo que pasa es que eso yo creo que se va a vivir el último trimestre. Continuamos con Octavio Ortiz. Muchas gracias. 2 preguntas puntuales. Primero, ¿quién de los funcionarios de primer nivel no está cobrando para, pues, igual que los maestros? ¿Usted y el gobernador no están cobrando? Y segundo, ¿se podrá dar un día, aunque sea retrasado, pero ya se podrá dar una fecha para el pago? Pues todos los funcionarios de confianza, de estructura, no han cobrado. No ha cobrado. Sí, la cierta como peor escenario, y hago énfasis como peor escenario, es el día 12 de este mes, que es cuando llegan las participaciones. Pero estamos viendo la posibilidad de hacer alguna gestión en educación o en Hacienda para ver si podemos en esta semana poder cumplir con el compromiso. Continuamos con Fernando. ¿Qué tal? Preguntarles cuánto sería entonces este recurso extraordinario que se le pediría a Hacienda para cubrir, si sería primero esta quincena o la segunda quincena de julio para la nómina magisterial, o si pedirían también para otras quincenas próximas. Estamos hablando de la necesidad del 65.4%, equivalente a cerca de 250 millones de pesos, que como ya comentó el señor secretario de Finanzas, estaremos gestionando. De igual manera, en el resto de las quincenas que vienen, hasta el término constitucional, estaremos llevando a cabo los ejercicios de constante gestión para buscar el pagar en tiempo y forma. Como ya comentó el señor secretario, no es un tema de voluntad, es un tema de problema estructural y de falta de recursos, falta de dinero público disponible para cubrir la totalidad de los costos de la quincena. Como bien ustedes saben, ya lo repetí, cuesta 9,000 millones de pesos al año y bueno, es una presión de gasto importante. Contamos sobre eso con el porcentaje de la Federación, que en esta quincena, dicho sea de paso, ya se radicó el 34.6% que aporta la Federación, ya está en las arcas de la Secretaría de Finanzas, pero bien lo ha citado el señor secretario, debemos de completar el resto. Concluimos con Paola Mendoza. Buenos días. Yo quisiera preguntar de primera mano si nos puede especificar el secretario de Finanzas cuánto es el recurso que llega de manera mensual por el concepto de participaciones. En un segundo término, ha hablado usted, secretario, del tema de que, pues bueno, se supone que estas quincenas ya debería de llegar este aumento al salario de los docentes. ¿A cuánto equivaldría y si esto, cuál será realmente el impacto para los siguientes meses, aunado a lo que ya se sabe que se debe? ¿Cuál sería el impacto con este incremento salarial? Y en una tercera parte, el día de ayer una fracción de la CENTE
comentaba que la Secretaría, no, el Auditorio Superior de la Federación ya había depositado también un recurso extraordinario para el pago de esta nómina. No sé si nos pudiera confirmar o negar esta declaración que hacían por parte de los sindicatos, en el que señalaban que, pues bueno, en teoría ya se tiene todo el recurso completo para cumplir al menos esta nómina. Y me queda un poquito la duda, dicen que el por tardío sería el 12 de cada mes, pero pues bueno, estamos hablando de la primera, se pagaría el 8, 7, ¿cómo iría el desfase en este sentido? Gracias. Te pediría de favor que me hicieras una por una porque no las memoricé. Si primero que nada nos pudiera precisar cuál es el recurso que llega mes por mes de participaciones federales. Las participaciones federales están vinculadas y dependen de la recaudación federal participable. Es decir, de aquello que la Secretaría de Hacienda recauda a nivel nacional de todos los impuestos, contribuciones, derechos, es la recaudación federal participable, inclusive de petróleo. Bueno, hoy el petróleo no pinta. Y entonces, de esa recaudación federal participable, en base al presupuesto de egresos federal y al amparo de la fórmula que establece la Ley de Coordinación Fiscal, a cada estado le tocan diferentes cantidades. No es la misma cantidad que llega todos los meses al estado, porque también depende de cómo, ahora sí que de cómo le fue Hacienda con la recaudación federal participable. Los mejores meses nos llegan 1.600 millones de pesos y hay meses en que nos llegan 600, 800 millones de pesos. O sea, no tiene un comportamiento lineal. Y digo, este recurso usaría de las participaciones, ¿en qué afectaría para el desarrollo del Estado? Originalmente este no es un recurso que debería irse directamente a la nómina magisterial. O sea, normalmente no se va todas las participaciones a la nómina magisterial, se va a diversas acciones y demás. Digo, lo que pasa es que al momento que llegan las participaciones, de ahí es donde tomamos el recurso que fuese necesario para complementar con el de la Federación el pago total de la nómina magisterial. Solo anual son como 350 millones de pesos y tenemos que pagar ahorita en la mitad del año 142. Sí. Gracias. El incremento salarial de este año corresponde a cerca de 350 millones de pesos. Es algo acordado a nivel central. Las causas del déficit hemos venido numerándolas. La primera es la creación de plazas nuevas, la segunda fue el tema de la firma de minutas, la doble negociación, y el tercero, que es un tema legal, es el incremento salarial. En el caso de este año, es el equivalente a 350 millones de pesos. De enero a julio, que es la nómina pendiente del retroactivo del incremento salarial, corresponde a cerca de 142 millones de pesos más o menos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Anuales. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy buenos días. Ya. Bien, amigos, pues bueno, después de escuchar todo este argumento, todo este rollo, pues simplemente no hay posibilidades. Todo lo que dijeron y en conclusión es: no hay dinero para pagar la nómina, no hay, ¿se acuerdan? Entonces, pues en la pregunta nosotros le estamos preguntando a ustedes
¿Consideras que el gobierno de Silvano Aureoles pagará al magisterio de Michoacán antes de que termine su gobierno, antes de irse, pues? El 33% dice sí, el 67% dice no. Y después de escuchar todo este rollo de que ya estaba perdido entre números, entre participaciones, en si más dinero, menos dinero, y millones y millones y millones, pues yo creo que llegamos a la conclusión que dijo no va a haber posibilidad de pagarle al magisterio. Si ya Ramírez Bedoya tiene a bien llevar una buena relación con el presidente de la República y suben estas participaciones y todo el rollo, pues bueno, será AMLO quien le pague al gobierno, a los profes aquí en Michoacán, porque no hay dinero, no hay forma, no se van a secar a ningún banco, no hay forma de financiar, simplemente es un no hay cómo. Desde luego que pues este punto al que llegaron debieron de haberlo previsto hace algunos ayeres. Ya ahorita, pues bueno, faltando días, meses, semanas, pues bueno, será complicado pagarle a la nómina. Entonces, yo considero, desde mi punto de vista, desde mi óptica, que este porcentaje que le estamos haciendo la pregunta, pues subirá un 99% de que no pague Silvano al magisterio antes de irse. Pero pues ahora sí que, profes, nuestra solidaridad con ustedes. Esperemos que, pues, ahora que llegue Ramírez Bedoya, se pongan a mano y les paguen lo que les corresponde. Esto sin tocar el tema de pensiones, que el tema de pensiones dice, pues ahorita estamos bien, pero en unos 10 años yo creo que vamos a tener problemas. Ah, bueno. Entonces, si no prevén, pues bueno, seguramente será otro problema o una burbuja para romperse un poquito más adelante. Maestros, amigos, profesores, profesoras, te invito a que pongas en los comentarios, te invito a que te expreses y te invito a que pues hagas este ejercicio democrático y también votes en esta encuesta. Antes de irnos, ¿consideras que el gobierno de Silvano Aureoles pagará al magisterio de Michoacán antes de irse? 68% dice no, 32% dice que sí va a pagar. Bueno, así que pues siguen los temas. Hace un momento acabamos de publicar también que ya presentaron al Congreso del Estado o al Congreso el tema de juicio político para Silvano Aureoles. Así que, pues amigos, ahí está el tema en la mesa. Seguramente este tema dará más de qué hablar. Me gustaría tener la participación de algunos profesores también, así que estos micrófonos, estas cámaras están abiertos, profesores, para que puedan dar su punto de vista y puedan decir el por qué consideran ustedes que estamos llegando hasta este punto de no pago. Aquí estamos viendo lo que faltan, 2.500 millones nomás, ahí es lo que hace falta, así que pues ¿dónde están? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Por qué no le alcanzó a Michoacán? ¿Por qué no le alcanza a Michoacán? ¿Por qué Michoacán tiene estos problemas para pagar al magisterio? Pues bueno, ahí se los dejamos de tarea. Amigos, esta es parte de la información, que estamos trayendo hasta ti. Te invitamos a compartir, te invitamos a seguirnos. Gracias a todos los que están haciendo el favor de compartir. María González, Johnny Urieta, Marta Narváez, gracias por seguirnos también. Y desde luego a Mónica Alonso Vázquez, a Irene Sánchez, a Yesenia López, gracias Yesenia también. Y pues bueno, decirles, pues ahí está la información, un tema complicado, un tema difícil de tocar, de resolver en Michoacán, el tema magisterial, pero esperemos que ya se resuelva, que se tengan que hacer los acuerdos y que se pague lo que se tenga que pagar, pero que ya los profes no le estén deteniendo su quincena. Créanmelo, lo viví, me tocó vivirlo, y desde luego para todos es complicado cuando trabajas en una institución y no llega el pago. Hay quien pues ya pide el juicio político para el gobernador. Vamos a ver en qué termina este tema. Irma Partida dice juicio para Roberto Mejía y sus cómplices. Bueno, el juicio político pues es todo un proceso, así que alguien tendrá que interponer esa demanda. Así que amigos, ahí están las redes sociales, te invito a que te expreses, te invito a que compartas,
te invito a que dejes en tu comentario, y sobre todo los profes, pues bueno, ánimo, nuestra solidaridad. Sabemos lo difícil que es trabajar quincena tras quincena y que no se te pague. Híjole, complicado. Más allá del proceso de la pandemia, más allá de cualquier situación, pues se requiere el trabajo, y vaya que han hecho mucho esfuerzo, lo reconozco, el tenerse que adaptar a las TICs, a las nuevas tecnologías de la informática y de comunicación, para hacer lo más posible llevadera esta pandemia para los pequeños, para los jóvenes. Mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes, para todos, todas y cada una de ustedes también, amigas, profesoras, amigos profesores. Muy complicado el tema, pero ojalá se resuelva. Entonces recordamos la escena aquí del secretario de Educación, donde le reclamaban, y bueno, hoy veo por qué. Pues simplemente una plaza que no había techo financiero, pues simplemente pues nomás la retenían y quitaban, y ya después si brincaba algo, pues lo daban. Así que todavía está el tema pendiente de la maestra, no sé qué terminó. ¿Recuerdan el tema de la maestra de la escuela Gudiño? Pues no sé en qué terminaría, si le pagaron, si le pudieron dar su techo financiero, pero nuestra solidaridad para todos los maestros, y desde luego el no pagar, híjole, pues eso es terrible, terrible. Si debe, quien deba, que pague. Si ocupa juicio, que se meta a juicio. Y ahora sí que, como dice AMLO, nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley, algo así vale dicho. Pues bueno, amigos, ahí está la información. Gracias, profesores, estamos a sus órdenes. Ojalá pueda alguien venir o hablarnos o dar su punto de vista. Con mucho gusto abrimos cámaras, abrimos micrófonos para que puedan ustedes dar ese punto de vista de qué se siente, de qué se duele, y bueno, sabiendo que pues los dejamos nada más con la pura voz para que no tengan ninguna sanción, porque también pues bueno, ha estado complicado. Amigos, que pasen muy buena tarde. Seguimos con más información, nos conectamos más al ratito. Mientras tanto, pues invitarte a seguir compartiendo, agradecerte el favor de tu presencia, el favor de tu preferencia. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Saludos, gracias, nos vemos en un ratito. Ayúdame a compartir y bueno, ya estás enterado. Nos vemos, hasta la próxima. Carlos Flores desde el Centro de Operaciones Carlos Flores en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, México, transmitiendo para el mundo en este bello pueblo mágico de Jiquilpan. Un poquito descuidado, mucho descuidado, pero seguro estoy que sigue siendo bello. Así que nos vemos, hasta la próxima.